ahora sí empezamos. Bien, entonces vamos a definir como quemadura toda lesión, ¿no? Producida por ya sea un agente físico o químico, ¿no? Que pueda afectar los tegumentos, ¿no? Entendemos como tegumentos lo que es la piel y tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Esta puede causar la destrucción total o parcial, ¿no? Entonces, la lesión producida por un agente físico o químico que produce la afectación de los tegumentos de manera superficial, ¿no es cierto? Eh, las características de estas quemaduras es que estas pueden producir lesiones de la piel de manera rápida, siendo su destrucción total del tejido cutáneo y con consecuente pérdida importante de líquidos, ¿no? Recordemos que la piel, ¿no? Es una barrera natural para impedir la pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, cuando hay una destrucción de entonces esta propiedad, ¿no? Se pierde en la piel y por ende va a haber pérdida de líquidos, ¿no? Que vamos a ver más adelante dentro de la fisiopatología de las quemaduras. Entonces habíamos mencionado que pueden ser agentes físicos o químicos los que pueden producir algún tipo de quemadura, ¿no? No simplemente se dan quemaduras por fuego, ¿no es cierto? También hay quemaduras por frío, vamos a ver más un ratito, ¿no? Dentro de los agentes físicos tenemos el principal, que es la calor, ¿no? Y esto pues, puede producir, ¿no? Una quemadura, ya sea por aplicación de calor de manera sólida, es decir, contacto con una fuente de calor, ¿no? Estas pueden producir, generalmente las lesiones son profundas y la extensión es poca, ¿no? Generalmente estas quemaduras por calor sólido generalmente son profundas, ¿no? Pero de poca extensión. Las quemaduras por un líquido caliente se denominan escaldaduras. Ya dentro de estas podemos tener líquidos inflamables, ¿no? El alcohol, el petróleo, la gasolina, ¿no? Acá menciona que no aplicar agua, esto ya está hablando un poquito del manejo que se debe realizar, ¿no? Pero las producidas por algún líquido se denominan escaldaduras, ¿no? Cuando es producido por la llama del fuego, se denominan quemaduras por fuego directo, ya en las cuales están implicados el principal agente que es el fuego. Entonces, tenemos de estas dentro de lo que es las características de las quemaduras por calor. También va a haber quemaduras por frío, les decía, ¿no? Aquellas producidas por hipotermia, ¿no? Normalmente se van a manifestar como un eritema en la piel, ¿no? Y se van a producir generalmente cuando la temperatura está por cada 0.5 grados por debajo de los 35, que es cuando nosotros consideramos hipotermia, ¿no es cierto? También va a haber otros agentes que van a producir quemaduras, como la electricidad, por ejemplo, ¿no? Unas veces los rayos, ¿no? Producen un tipo de quemadura y son muy letales porque estas pueden producir incluso parada cardiorrespiratoria, ¿no? Eh, Algunos tipos de quemaduras de tipo industrial, ¿no? Cuando hay una eh, quemadura de tipo eléctrica principalmente, ¿no? Hay algún tipo de quemaduras de tipo terapéutica, por ejemplo, cuando realizamos la desfibrilación de los pacientes, ¿no? También se pueden producir quemaduras ahí cuando hacemos la reanimación, ¿no? Cuando usamos el desfibrilador del paciente también se puede producir algún tipo de quemadura, ¿no?
Generalmente estas quemaduras terapéuticas, ¿no? Pueden ser profundas, llegar hasta comprometer, ¿no? Eh, capas profundas, incluso llegar a capa muscular, ¿no? Y compromiso de algunos órganos. Las quemaduras por corriente eléctrica, ¿no? Pueden producir necrosis de coagulación, importante, ¿no? Y pueden provocar arritmias de tipo cardíaca y mioglobinuria, ¿no? Generalmente, si bien el momento, el lugar de ingreso de estas quemaduras puede ser pequeño, generalmente el efecto es grande, ¿no? Por eso dice hay un efecto de iceberg, ¿no? Solamente vemos el momento, el lugar de entrada del tipo de quemadura eléctrica, pero el daño es generalmente mayor, ¿no? También va a haber quemaduras por radiaciones, ¿no? Principalmente los rayos solares. También puede haber quemaduras cuando un paciente recibe radioterapia, por decir, ¿no? Por rayos ionizantes. Dentro de los agentes químicos que producen algún tipo de quemadura están espérenme un momentito. Doutor, olá, Hola, hola, ¿sí me escuchan? ahora sim. Ya, les decía,
que entonces hasta acá hemos visto los agentes que pueden producir quemaduras, ¿no? Ya sean físicos o químicos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la clasificación de las quemaduras. Las vamos a clasificar según la profundidad, según la extensión, ¿no? Según la superficie corporal quemada, la localización y la gravedad, ¿no? Vamos a hacer una clasificación. Entonces ahora me voy a dar a agrandar acá la diapositiva. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero de la profundidad. Vamos a clasificar en 3 grados, ¿no? 3 grados de profundidad, ¿no? Entonces tenemos un primer grado, ¿no? Está la profundidad, obviamente evalúa, ¿no? el grado de lesión, ¿no? De las capas de la piel, ¿no es cierto? Y debe ser la primera valoración cuando nosotros vemos a un paciente o atendemos a un paciente quemado, ¿no? Tenemos que valorar primero la profundidad, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un paciente que ha sufrido algún tipo de quemadura, primero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuál es el tiempo de evolución, ¿no? Desde el momento de la quemadura hasta cuando realizamos la primera atención, ¿no? Segundo, hay que ver el agente que haya causado posiblemente la quemadura, ¿no? Hemos visto que pueden ser agentes físicos o químicos, ¿no es cierto? Y ya una vez teniendo esos datos, hacemos la evaluación y vemos el grado de profundidad. Entonces vamos a tener un primer grado cuando hay una afectación de toda la epidermis, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser los signos, síntomas de este tipo de quemadura? Generalmente se presentan como un eritema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una leve inflamación a nivel de la epidermis, ¿no? El dolor de estas quemaduras es intenso, ¿ya? Ese es el síntoma cardinal, ¿ya? Puede haber además de comezón, ¿no? O picor, que llaman, ¿no? Generalmente la curación, ¿no? de este tipo de quemadura va a ser espontánea y va a llevar entre 4 a 5 días, ¿no? Generalmente no deja secuelas, ¿no? Pues vamos a ver una gráfica, ¿no? Aquí nos muestra cómo la quemadura de primer grado. Ustedes están viendo ahí un eritema, como decía, ¿no? Principalmente un eritema, que es el signo cardinal, ¿no? Y el síntoma generalmente son quemaduras que duelen mucho, ¿no? Los pacientes refieren mucho dolor, ¿no? Entonces, estas son las de primer grado. Cuando hablamos de un segundo grado, esta la vamos a clasificar en un segundo grado superficial y un segundo grado profundo, ¿ya? Hablamos de un segundo grado superficial cuando la afectación, ¿no? es hasta la dermis superficial, hasta la capa papilar, ¿no? En la cual se conservan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, ¿no? Estas quemaduras, porque debido a que son profundas, tienden a generalmente a infectarse, ¿no? Son eh, eh, tienden a que estas, debido a la profundidad, puedan de algún modo llegar a infectarse, ¿no? ¿Cómo va a ser la apariencia? ¿Cuál va a ser el signo de este tipo de quemadura de segundo grado superficial? Van a presentar flictenas o ampollas, ¿no? Entonces ese es el signo cardinal de este tipo de quemadura, este grado de quemadura, ¿no? Esto debido a el edema que produce, ¿no? La quemadura, ¿no? Y cuando uno retira las flictenas, cuando se drenan estas flictenas, que son otra cosa que ampollas, ¿no? Que contienen suero, ¿no? Va a haber un signo de rocío hemorrágico, ¿no? Va a tener un aspecto rosáceo debido al proceso exudativo y hiperémico que tiene, ¿no?
También estas son muy dolorosas, también es un síntoma cardinal. Y la curación de este grado profundo lleva un poco más tiempo, ¿no? De 15 a 20 días, ¿no? Esto sí no llegan a infectarse, ¿no? Porque les había dicho que estas generalmente tienden a infectarse porque son más profundas. Entonces vamos a ver una fotografía acá, ¿no? Entonces les decía que las características son estas ampollas, ¿no? Flistenas, ¿no? Que se forman cuando se da este grado de quemadura, ¿no? Entonces tenemos la segunda quemadura, el segundo grado superficial. Pero también vamos a tener el segundo grado profundo, ¿no? Y esto es cuando ya la quemadura afecta hasta la dermis reticular, que es la dermis profunda, ¿no? Y se afecta en estos casos los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces la piel y el pelo se desprende fácilmente. La apariencia, a diferencia del grado superficial, que les he dicho tiene un aspecto rosáceo, en este caso la apariencia es más pálida, moteada en algunos casos. El dolor en este tipo de quemaduras es muy poco, ¿no? Son estas regiones quemadas, ¿no? Eh, se tornan como áreas anestesiadas, es lo que requiere el paciente, ¿no? Entonces la curación de este tipo de quemaduras profundas llevan más días, ¿no? Porque son más profundas, generalmente mayor a 35 días, ¿ya? Es el tiempo que lleva en cicatrizar adecuadamente este tipo de heridas, ¿no? En algunos casos requiere de algún proceso, de algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Para retirar algunas veces la piel dañada, ¿no? Y en estos casos hay el riesgo de que este tipo de quemaduras, ¿no? Cicatricen con alteraciones de tipo hipertrófica o queloide, ¿no? Entonces el, este grado de profundidad entonces tiene mayor riesgo de infectarse, dura más días la cicatrización adecuada, ¿no? Y en algunos casos puede cicatrizar de manera patológica, ¿cierto? Bien, sigamos. Y tenemos el grado más profundo, que es el tercer grado, en el cual se afecta la totalidad del espesor de la piel, ¿no? E incluso tejidos subyacentes, ¿no? Puede llegar incluso a tomar la capa muscular u ósea en algunos casos, ¿no? Cuando ya es bastante profundo, se puede considerar un cuarto grado incluso, ¿no? La apariencia, ¿no? De este tipo de quemaduras es de un aspecto carbonáceo o blanco nacarado, como van a ver aquí en la fotografía, ¿no? Entonces se puede ver ahí la fotografía, ¿no? Entonces miren cómo es el aspecto, ¿no? De carbón, prácticamente ha comprometido todo el espesor de la piel, incluso pueden llegar hasta la parte muscular y ósea, ¿no? Debido a que se han destruido pues las terminaciones nerviosas, estas quemaduras pues no causan dolor, ¿no? Son indoloras, ¿no? Por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, este tipo de quemaduras tan profundas necesitan y ameritan algún tipo de procedimiento quirúrgico para poder remover, ¿no? Toda esta superficie dañada, ¿no? Entonces estas no van a cicatrizar si es que antes no se hace algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Llámese una limpieza quirúrgica, un desbridamiento, ¿no? ¿no? Entonces, cuando ya hay incluso compromiso óseo o muscular o vascular, en este caso puede llegar incluso a haber la pérdida, ¿no? En el caso de
que la quemadura en algún miembro superior o inferior, ¿no? Puede llegar a perder el paciente, ¿no? Puede llegar a ser prácticamente a una amputación de ese miembro afectado, ¿no? Bien, entonces esa es la clasificación según el grado de profundidad de las quemaduras. ¿Está ahí alguna duda, alguna consulta que tengan? No, doctor, está bien. Ya, muy bien, seguimos entonces. Bien, seguimos. Entonces hemos clasificado según el grado de profundidad. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a hacer el cálculo de la extensión, ¿no? Cómo vamos a saber cuál es la superficie afectada, ¿no? Cómo podemos hacer el cálculo, ¿no? En este caso tenemos una regla para poder calcular la extensión, ¿no? Afectada en el cuerpo humano, y esta se denomina la regla de los 9 de Wallace, ¿no? Entonces esta regla nos va a permitir poder calcular, ¿no? La extensión dañada cuando un paciente ha sufrido algún tipo de quemadura, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la regla de Wallace? ¿No? Le asigna un porcentaje, ¿no? A diferentes segmentos del cuerpo humano, ¿no? Se puede apreciar acá la gráfica, ¿no? Nos resume, ¿no? Un poco lo que es la regla de los 9, ¿no? La cual, si la quemadura afecta cabeza y cuello, el anterior y posterior, tiene una afectación de un 9%, ¿no? Es decir, cabeza y cuello en cara anterior, ¿no? Cuando se afecta todo esto, ¿no? Le asigna un valor de 4.5, y cuando se afecta la parte posterior, otro 4.5, ¿no? En el caso de afectarse la cara anterior y posterior, va a ser un 9%, ¿no? De igual forma, en los demás segmentos del cuerpo, las partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando se afecta el tórax anterior y el abdomen, ¿no? Tiene un total de 18%, ¿no? De igual forma, cuando afecta la espalda o el tórax posterior, ¿no? Y la región lumbar, ¿no? O sea, espalda inferior, también un 18%, ¿no? De igual forma, en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Cuando afecta todo el miembro superior, tanto la cara anterior como posterior, ¿no? Se le asigna un 9% cuando es un miembro, ¿no? Cuando son los dos, un 18%, o sea, cada miembro superior 9%, ¿no? De igual forma, en los miembros inferiores, ¿no? Cuando afecta la cara anterior del miembro inferior, ¿no? Corresponde a un 4.5, y cuando afecta la cara posterior, en este caso es 9%, ¿no? Te asigna un porcentaje mayor al miembro superior, ¿no? Entonces 9, 9, ¿no? 9 la cara anterior, 9 la posterior, 18, y lo mismo del otro miembro, ¿no? Entonces sumando los dos, 18%. Y si afecta la región genital, ¿no? Le asigna un 1%, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo del total, tenemos el 100% de superficie, ¿no? Entonces, de esta manera vamos calculando, ¿no? Qué segmento se ha quemado, y asignando este porcentaje, ¿no? Vamos nosotros calculando la superficie corporal dañada, ¿no? Quemada, ¿no? ¿Se entiende acá, no? ¿Se entiende este cuadrito que les acabo de relatar, no? Sí, doctor.
Ya, entonces esto es importante, ¿no? Cuando uno va a tratar una quemadura, ¿no? Les decía que primero es indagar la sustancia que ha producido la quemadura. Segundo, ver el grado de profundidad. Ya hemos visto, ¿no?, las características que tienen según la profundidad del comprometida, ¿no? Y seguidamente tenemos que calcular la superficie, ¿no?, que se ha afectado, porque esto es importante. Vamos a ver más adelante que según a esto vamos a rehidratar a nuestro paciente. Nos había dicho que la piel, ¿no?, es una barrera que impide la pérdida de líquidos, ¿no? El paciente quemado, pues, generalmente va a ser un paciente deshidratado, ¿no? Entonces hay que reponer principalmente líquidos e hidroelectrolitos. Entonces nos va a ayudar a calcular más adelante la reposición hídrica que se debe hacer a un paciente, ¿no? Por eso es importante la regla de los 9. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el paciente pediátrico? ¿No? En este caso, ¿no?, se puede hacer el uso de la palma de la mano del paciente, porque solo la regla de los 9 se utiliza en paciente adulto. ¿Ya? Los pacientes pediátricos se puede utilizar en la palma de la mano del paciente, al cual se le asigna un 1%, ¿no? Entonces, nos ayudamos de esto para poder calcular la superficie, ¿no? Calculamos aproximadamente cuántas palmas de la mano, ¿no?, es la superficie afectada, ¿no? Y así vamos obteniendo un aproximado de la superficie que está comprometida, ¿no? Eso en pacientes pediátricos, ¿no? También hay una escala, un poquito más complicado, como pueden ver acá, ¿no? Se le designa un porcentaje y va variando según la edad, ¿no? Pero lo más práctico y lo más sencillo es ocupar la palma de mano del paciente y calcular en base a esto un aproximado de una superficie corporal dañada, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación según la localización. Vamos a ver cuándo se debe considerar una herida o una quemadura, cuándo debemos realizar la internación de los pacientes, ¿no? Qué reglas debemos tener, ¿no?, cuando